y el pana saca su arma para disparar a Sakamoto mientras van en el juego. Aunque como Sakamoto es bien pro y Witch se le queda pendejo a su lado, bloquea el disparo con unas gafas a prueba de bala. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! E imagina que eres el mejor desvividor del mundo, pero un día de la nada vas a la tienda a comprarte alguito y pues terminas encontrándote con una cajera bellísima, hermosísima y te enamoras de esta. Pero para poder estar con ella debes renunciar a tu trabajo de desvividor. Bienvenidos al resumen de los primeros 6 capítulos del anime Sakamoto Days. Comenzamos viendo a un tipo peliblanco desviviendo a un montón de sujetos que al parecer son de la mafia o algo así. Pero bueno, resulta que este es bien perrón y se baja a todos sin sudar ni una gotica. Y ahí nos enteramos de que es una leyenda, el máximo desvividor que existe, llamado Taro Sakamoto. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Pero bueno, resulta que un día fue a comprar en una tienda y bueno, ahí conoció al amor de su vida, se enamoró, se casó con esta y tuvieron una hija. Y a la final resulta que pues se le pasa a lo que a la mayoría de los padres. Pues se dejó el bigote y engordó. ¡Hijo de tu! ¡Comiste el queso! Y el pana montó junto con su esposa pues una tienda también. Y así vemos que el pana Sakamoto pasa sus días bien tranquilo junto con su familia y con un niño del barrio que al parecer lo visita todos los días y es bien cansón. Un día un tipo entra a la tienda al parecer a comprar algo y bueno, el niño sin querer queriendo le termina tirando la tinta en su pantalón. Pero bueno, se emperra con el niño, intenta sacudirlo, pero el Sakamoto le agarra la mano bien fuerte y hace que lo suelte. Aunque vemos que en su mente había pensado en cómo desvivir al tipo. Y luego conocemos a otro chico rubio llamado Shin, que al parecer puede leer la mente, ya que vio precisamente cómo Sakamoto se imaginó cómo se bajaba al otro tipo. Y también logra leer la mente en el momento en el que Sakamoto intenta desvivirlo a él. Luego nos enteramos de que hace unos años Shin trabajaba con él, así que fue a visitarlo para saber cómo estaba y qué había sido de su vida, pero se decepciona un poco al ver que está fuera de forma. Y le pregunta que si no piensa volver al trabajo de desvivisión. Pero bueno, el Sakamoto le dice en su mente que ya sus días como desvividor se acabaron. Luego se intenta prender un cigarrillo, pero Sakamoto se lo corta de inmediato, ya que pues allí no se podía fumar. Y así Shin se da cuenta de que Sakamoto aún tiene lo suyo, aún tiene el toque. Y después vemos que Sakamoto ayuda básicamente a todo el mundo en su barrio con cualquier tarea que le pidan, desde alimentar a una niña hasta podar los árboles. Luego Shin se va a marchar y cuando está en su carro podemos ver que aún sigue admirando a Sakamoto. En esa recibe una llamada de su jefe, que al parecer es el jefe de la organización a la que pertenecía Sakamoto y él. Y resulta que le habían encargado a Shin de que desviviera a Sakamoto porque se había salido de la organización y pues nadie podía hacer eso. Aunque Shin le dice que si no pueden dejarlo tranquilo. Pero bueno, el jefe se niega. Luego Shin hace sus compritas y se va para su casa y se queda pensando un poco en los viejos tiempos, aunque al final llega a la conclusión de que igual van a mandar a alguien más si él no hace el trabajo, entonces decide hacerlo él mismo. A la mañana siguiente vuelve a la tienda a visitar a Sakamoto diciéndole que fue a despedirse ya que piensa salir de la ciudad, y en esa saca su arma con un silenciador, le dispara y bueno, vemos que el Sakamoto desvía la bala con una pastilla o un dulce que escupe. ¿Qué? Pero bueno, Shin sigue disparándole, aunque el Sakamoto logra ocultarse. Luego agarra unas ligas elásticas y comienza a dispararles más de estos dulces que parecen balas. A la final el Sakamoto, con varias cosas que habían en la tienda, logra confundir a Shin y le conecta una patada dejándolo noqueado. Más tarde se despierta en la casa de Sakamoto, que es la parte de arriba de la tienda. Después pues lo invitan a comer con ellos y piensa que la comida tiene veneno, pero bueno, después de probarla se da cuenta de que no y que está súper riquísima. Y allí es donde Shin se da cuenta de por qué Sakamoto abandonó esa vida. Por la noche se despide de Sakamoto y va a hablar con el jefe para pedirle que por favor lo deje tranquilo y que a cambio de eso pues tome su vida. Y bueno, el jefe le dice, sí, mijo, hágale, que yo respeto eso. Pero bueno, el jefe no pensaba respetar el trato en realidad. Y bueno, el muy pendejo lo piensa delante de Shin, ahí cerquita, y pues se da cuenta. Entonces comienzan los disparos por aquí, los disparos por allá. Y Shin logra bajarse algunos, pero después termina quedándose sin balas, siendo rodeados por todos. Pero no se preocupen porque en esa llega Sakamoto para el rescate, ya que resulta y pasa que le había puesto un micrófono en su arma cuando lo dejó inconsciente. Y vemos al Sakamoto repartir vergazos como si fueran cosas de la tienda, hasta una atrapada de balas con palillos chinos. El señor Miyagi estaría orgulloso de este man. Y bueno, al final terminan dándole sus pataditas a todos los tipos. Después Shin le agradece por ayudarlo, también le comenta que va a abandonar esa vida y que va a salir de la ciudad. Pero bueno, al final Sakamoto termina dándole trabajo en la tienda. Y ahí vemos al Shin chambeando de manera honesta. Y pues espera poderse acostumbrar a ese nuevo trabajo. Después Shin comienza a contar, todo emocionado, lo que había pasado en la pelea contra los tipos que los querían desvivir. Y en esa la esposa de Sakamoto los escucha y cree que Sakamoto volvió a desvivir gente. Y pues se enoja con diciéndole que si llega a romper la regla le va a pedir el divorcio.
Y el Sakamoto piensa, no, el divorcio, no, me van a quitar la mitad de mis cosas, no. Entonces Shin le pregunta que de qué se trata esa regla familiar, pero bueno, Sakamoto no le quiere contar ni mergas. Luego se van al barrio chino a hacer sus compritas, aunque bueno, era más que todo Sakamoto que quería comprar unos bollos de cerdo que venden allí para llevarle a su esposa y a su hija. Y cuando ya los tenían y regresaban para la casa, resulta que una chica pelirroja misteriosa termina cayendo de un edificio encima de Sakamoto y aplasta los bollitos. No me jodas, los bollitos. También en ese mismo instante llegan unos tipos armados a quererse llevar a la chica. Pero bueno, vemos que esta le da sus pataditas, aunque al final terminan reduciéndola y casi le hacen daño. Pero el Sakamoto le ayuda. Después vemos que llegan más refuerzos, así que Sakamoto decide llevársela y huyen con esta. Mientras van saltando por los edificios al mero estilo de, no sé, ninjas. Shin le pregunta que por qué la están siguiendo y esta les comenta que quieren una llave que ella tiene. Y por cierto, la chica se llama Lu Xiaotan. Resulta que hay una organización o una mafia que está detrás de ella porque la llave que tiene puede abrir la bóveda de los tesoros de su clan, o sea, el clan Lu. Y resulta también de que estos desvivieron a todo su clan, incluyendo a los padres de ella. Shin le dice que porque simplemente no bota la llave, pero bueno, esta le dice que no puede hacerlo porque sus padres dieron la vida por proteger esa llave. A la final el jefe de la mafia esta que quiere apoderarse de la bóveda contrata a unos desvividores profesionales que al parecer son bastante famosos y bien despiadados para que la encuentren. Sakamoto le pregunta a Lu que si sabe hacer bollos de cerdo, a lo que se le responde que sí sabe lo básico. Entonces le propone el trato de que a cambio de que le ayuden, ella le va a preparar bollos después. Y bueno, en ese preciso instante llegan los hermanos desvividores, le dan una patada a Sakamoto en la cara, mandándola a volar hasta otro edificio. Estos creen que acabaron fácilmente con él. Shin los ataca y le dice que son bien pendejos por creer que ya acabaron con Sakamoto y no saben con quién se están metiendo. Luego uno de estos intenta atacar a Lu, pero en esas aparece Sakamoto que le mete severa trompada, destruyendo así el piso o el techo del edificio donde estaba, cayendo así todos, al parecer dentro de un restaurante. Y ahí van a continuar con su pelea. Uno de los tipos le lanza un cuchillo a Lu, Sakamoto lo atrapa fácilmente, entonces Lu le pregunta que por qué la están ayudando si ni siquiera se conocen. Y ahí vemos que Sakamoto recuerda el pasado de cuando estaba saliendo con su esposa. Y en una cita este llegó todo cubierto de sangre con un regalo. Entonces la esposa pues se dio cuenta, bueno en ese momento la novia se dio cuenta de que seguía desviviendo gente y no creía que debería seguir con ese trabajo, que debería cambiar su vida y que si pues no podía, entonces no podían seguir estando juntos. Y la muy demente, la muy loca, se tira de no sé cuántos metros y el Sakamoto sale disparado como loco, atrapándola y cayendo así en la nieve. Y ahí la esposa de Sakamoto le dice que así como desvive gente puede proteger a los demás y que para compensar un poco de tanta gente que desvivió debería ayudar a todos los que pueda. Y bueno, básicamente la regla de su matrimonio es esa, es que Sakamoto pues no desviva a nadie y Shin logra ver todos esos recuerdos. Y ahora sí, basta de novelitas y del pasado, comienza nuevamente la pelea entre estos tipos. Cuchillazo por acá, machetazo por aquí, Sakamoto se queda por aquí, Sakamoto se queda por allá y a la final termina dándole un hoyazo a uno, dejándolo inconsciente y al otro le rompe la espada o la vaina esa con un sartenazo y bueno, también termina dejándolo inconsciente con la estufa. A la final los amarran y se los entregan al tipo que los había contratado. Y ahí Lu le da sus pataditas. Luego utiliza la llave para abrir la bóveda donde se encuentran con bastantes tesoros que eran dejados en cada generación por cada jefe del clan. Y pues al parecer cada uno dejaba lo que más le parecía valiosos para ellos. Y Lu se encuentra con una botella de licor que tenía un mensaje de su padre, el cual decía que era una botella especial para beber con ella cuando fuera mayor de edad. Así que se decide compartir ese trago con Sakamoto y Shin. Después vemos que Sakamoto también le da trabajo a Lu en la tienda, aunque Shin le dice que debería irse ya que ella sigue teniendo grandes riquezas, pero este no se quiere gastar nada de su gente. También Sakamoto le dice a Shin que ahora que también es parte de su familia debe seguir la regla de no desvivir a nadie. Así que chiste, Vemos que Shin está chambeando bien fino, bien bacano, pero por otro lado Lu Fan Chin Chan Chum no es como que una trabajadora muy ejemplar porque llega 2 horas tarde y organiza todas las cosas súper mal y pues Shin se emperra y le dice ¿qué carajos? Esa vaina no va ahí, por eso acá, ¿y por qué llegas tarde? Y bueno, también le pregunta que si acaso nunca en su vida había trabajado, a lo que este le responde que sí, que antes ayudaba a su papá con trabajos de dudosa procedencia. Pero bueno, mientras Sakamoto lee su periódico, le dice a Lu que debería disculparse por llegar tarde y bueno, con Shin también que debería ser un poco menos severo. Entonces pues estos se sorprenden al ver que Sakamoto está hablando porque el pana no habla casi, solo dice como 3 palabras cada 3 días. Y bueno, este sigue hablando y el Shin se queda con cara de ¿qué carajos pasó con el Sakamoto? Aquí hay gato encerrado. De repente vemos que entra a la tienda otro Sakamoto y esos se quedan como, ay no jodas, es el día de los repetidos. Pero bueno, el Sakamoto 2 entra normalito y se sienta a leer su periódico.
Los dos Sakamotos atacan al otro, pero vemos que Sakamoto 2 tiene la delantera ya que le coloca un cúter en el cuello y el otro simplemente alcanza a colocarle la pistola al lado. Luego vemos que es realmente otro tipo que se había disfrazado de Sakamoto. Entonces Lu y Shin le preguntan que quién carajos es y bueno, este le comienza a decirle un montón de mentiras como que tiene 17 años y que trabaja en el supermercado de enfrente. Entonces los panas se emperran y le dan su cocotazo y lo amarran para seguir interrogándolo, para luego Sakamoto revelar quién realmente es. Era un ex compañero de Sakamoto llamado Nagumo, que también pues por obvias razones es un desvividor profesional. Nagumo al parecer tiene la habilidad entre comillas porque creo que no es ningún poder, bueno, se puede disfrazar de cualquier persona. Resulta que Nagumo había ido a visitar a Sakamoto porque bueno, tenía tiempo que no lo veía y para avisarle que habían ofrecido una recompensa de 1.000 millones por su cabeza. Entonces pues quería ponerlo sobre aviso. También resulta que al parecer Nagumo trabaja para una asociación o algo parecido que son desvividores de desvividores. Al rato llega un tipo con una pizza que bueno, a legua se ve que es sospechoso y bueno, cuando están a punto de comerse la pizza, Shin logra leerle la mente y se da cuenta de que bueno, tiene malas intenciones. También se toma como rehén a Nagumo y le dice a Sakamoto que si no le hace caso pues lo va a desvivir. Pero bueno, Nagumo fácilmente lo somete, aunque Sakamoto evita que lo desviva. A lo cual Nagumo le dice que si realmente piensa sobrevivir a todo eso sin desvivir a nadie. Nagumo se despide de Sakamoto deseándole buena suerte y bueno, también se lleva el tipo de la pizza. En la caja de la pizza también había una cámara y luego pasamos a ver a un grupo de desvividores que bueno, estaban planeando cómo acabar con Sakamoto. Y parece que realmente muchos lo subestiman o no conocen su legado o algo por el estilo, pero otros sí están un poco conscientes de quién es realmente Sakamoto. Sakamoto también se había dado cuenta de que en la caja había una cámara, así que les dice a esto: bueno perros, me van a dejar tranquilo o si siguen jodiéndome se los va a cargar la mismísima verga. Después Shin habla con Sakamoto y le pregunta que si deberían estar tan tranquilos por lo que les acaba de decir Nagumo, a lo cual Sakamoto le dice que sí, que no hay ningún problema, que de nada sirve estresarse. En esas llega su esposa con su hija y le recuerda que el día de mañana iban a ir a un parque de diversiones, con lo cual Sakamoto se preocupa porque había olvidado completamente eso. A la mañana siguiente llegan al parque de diversiones donde pues comienzan a subirse en las atracciones y bueno, todas las cosas le quedan apretadas a Sakamoto porque bueno, nada más mírenle ese panzón. Estos siguen paseando por el parque mientras que Shin le dice a Luke que deben estar atentos para que Sakamoto pueda tener un día normal con su familia. También se le cuenta a Luke que puede leerle la mente a las personas, pero para eso tiene que concentrarse y puede hacerlo mínimo en un radio de 30 metros. Y con esto logra detectar a un tipo que iba disfrazado del de la limpieza. Así que Shin le avisa a Sakamoto y este, como todo un capo, todo un pro, con un lapicero y sin voltear a mirarlo, se lo clava en el pecho dejándolo fuera de combate, para que Shin y Luke se lo lleven a otro lugar. También había otro tipo vigilándolo desde lejos que me recordó a Kakashi con las cosas estas aquí debajo de los ojos. Resulta que este tenía toda la información de Shin y de Sakamoto, así que sabía que Shin podía leer la mente, entonces le parecía una molestia, aunque se dio cuenta de que si no transmitía esas vibras de desvividor pues no iba a tener ningún problema. Luego pasan a subirse a la montaña rusa y el Kakashi 2.0 también se sube en esa montaña rusa, y como no pensaba nada malo a Shin se le pasó, pero cuando el juego comienza a Lu le parece algo bastante sospechoso, así que se lo dice a Shin, pero ya es demasiado tarde y el pana saca su arma para disparar a Sakamoto mientras van en el juego. Aunque como Sakamoto es bien pro y John Wick se le queda pendejo a su lado, bloquea el disparo con unas gafas a prueba de bala. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Entonces a Shin no le queda más opción que sacar también su arma, liberarse del juego y sacar al tipo también del juego para luego pelear entre las vías de este, aunque Shin después resulta herido con unos cuchillos que tenían veneno y eso le nublaban la vista, así que pues no podía pelear bien contra el pana. El Kakashi 2.0 le dice que no pudo esquivar sus cuchillos porque se paralizó por el miedo a morir, y que también eso lo había visto en los ojos de Sakamoto, que por tener miedo a morir no podía llegar al siguiente nivel, a lo cual Shin le responde que no digas pendejadas Mary Jane, que Sakamoto obviamente tiene miedo de morir porque bueno, debe proteger a su familia toda su vida. Entonces como el Shin está casi cegatón, comienza a buscar una manera de poderse enfrentar al tipo y comienza a leerle la mente a las personas alrededor hasta que encuentra un sitio idóneo donde cae con el tipo. Shin se pone el disfraz de la mascota del parque y comienzan los vergazos finales. Kakashi 2.0 se sorprende de que le esté dando tan buena pelea porque definitivamente no debería estar viéndolo bien, entonces no entiende qué carajo se está pasando, y resulta y pasa de que Shin buscó un lugar donde estaba Sakamoto para que este le dijera mentalmente los movimientos que debía hacer. Entonces Shin con las instrucciones de Sakamoto esquiva por aquí, esquiva por allá, patea por aquí, patea por acá y a la final le da la ultra mega patada nuclear dejándolo fuera de combate, y todo el público le aplaude a la mascota del parque, y con Sakamoto diciéndole a Shin: buen trabajo perro, lo hiciste bien. Si llegaron a esta parte del video, comenten
adicto a las cajeras, para saber que lo vieron. Después de que Shin venciera a Kakashi 2.0, que se llama Tatsu si no me equivoco, aparecen dos nuevos desvividores profesionales. Un tipo llamado Boylet y una chica llamada Obiguro. El Boylet vive gritándole por todo a Obiguro, pero en el fondo es buena gente, es todo bien. Y eso como que le parece sexy a esta. Después vemos que Lu le aplica las gotas antídoto en los ojos a Shin, porque si no pues se va a quedar cegatón para siempre. Y ahí mismo tenían amarrado a Tatsu para pues interrogarlo y preguntarle que quién lo había enviado con Sakamoto. Y este pues en un principio parece que no va a decir nada, pero vemos que Lu agarra su cuchillo, él lo corta y comienza a botar el antídoto poco a poco. Entonces le dice que si no se apresura pues se va a quedar sin antídoto. Y el pana fácilmente les dice quién lo contrató, que fue una empresa llamada Donden, que básicamente contratan ahí a desvividores profesionales, pero que cada quien actúa bajo su propio riesgo. Shin también le pregunta que si acaso pertenece a la UJ, o sea, a la Unión de Desvividores de Japón. Y pues básicamente al pertenecer a esta asociación, a esta unión, pues les entregan una licencia como desvividores profesionales. Y en Japón hay cerca de 400 desvividores, según Shin, perteneciendo el mismo Shin y Sakamoto. Tatsu también le pregunta a Sakamoto que si es verdad que se había pertenecido a la orden, y vemos que Shin se sorprende un poco, ya que al parecer no conoce tanto esto. Pero en ese aparece la esposa y su hija, y pues le preguntan que por qué el villano de la actuación está ahí amarrado, y bueno, este le dice que sigue trabajando. Luego estos deciden irse a comer, y Tatsu le pregunta a Shin que si acaso no lo van a desvivir, a lo que este le responde que en el pastel, que se puede largar cuando le dé la gana. También vemos que la hija de Sakamoto se devuelve y lo felicita por la actuación que había hecho y le regala una gorrita. Luego vemos que Shin, tras haber recibido ese veneno, pues le cuesta leer las mentes y ya no lo va a poder hacer, entonces van a tener que estar más pendiente de las cosas o mejor irse para su rancho. También la esposa de Sakamoto los nota a estos bastante extraños y les pregunta que si está pasando algo. Pero bueno, estos se hacen los locos y deciden seguir subiéndose a las atracciones. Mientras tanto el Tatsu estaba en el baño echándose agüita y termina encontrándose con Boylet y Obiguro, que le preguntan que si acaso había fracasado y toda la cosa. Pero bueno, no parecen hostiles contra él. También Tatsu menciona de que estos son una pareja bastante peligrosa y que en el pasado habían acabado como con 100 tipos ellos solos. También al parecer Boylet tiene asuntos pendientes con Sakamoto porque aparentemente lo conoce. Mientras tanto pues los chicos se están divirtiendo en los juegos, también siguen comiendo y ya por la tarde deciden ir a la última parada, que era la casa embrujada, o mejor dicho el hospital embrujado, donde pues estos se quedan con cara de ay no joda, ya nos jodimos porque es un lugar perfecto para emboscadas. Y bueno, todos comienzan el recorrido de este lugar embrujado, donde bueno, vemos que Lu está bastante asustada, aunque la hija de Sakamoto está muy feliz, y en el camino terminan encontrándose con uno que otro desvividor disfrazado de zombies y este tipo de cosas, pero son fácilmente noqueados por Sakamoto sin que la esposa se dé cuenta. Mientras tanto Boylet y Obiguro están viéndolos a todos por las cámaras de seguridad y bueno, ahí este también aprovecha para ejercitarse y le dice a Obiguro que él se va a encargar de Sakamoto, y ahí este pasa a recordar el pasado, a cuando él tenía 15 años y Sakamoto 14. Resulta pues que estos pertenecían al centro de entrenamiento de desvividores y un día Boylet fue a hablar con Sakamoto mientras este estaba en las prácticas de puntería y pues intentó como hacerse su amigo, y ahí comenzaron a salir juntos y a hacer varias cosas juntos, y Boylet pensaba que Sakamoto se parecía a él, que era como solitario y que no le interesaban las chicas, o que Sakamoto mejor dicho no le interesaba a las chicas, pero en San Valentín vemos que no era así, ya que las chicas comenzaron a darle un montón de cartas y chocolates. Hasta el mismísimo Nagumo se ganó un montón. Y un día de esos Nagumo le preguntó a Sakamoto que quién era Boylet, y Sakamoto simplemente le respondió que no sabía quién era. Y bueno, desde ahí pues se le rompió el corazón a Boylet. Y Obiguro se queda con cara de con que parece esa pendejada es que tiene asuntos pendientes con Sakamoto. Mientras tanto nuestros panas en la casa embrujada siguen caminando y vemos que Lu está bastante asustada, así que decide tomarse la receta secreta de su familia, que pues terminó siendo alcohol, y con esto pues se emborracha. Luego se encuentra una puerta bastante misteriosa que decide abrir sin pensársela dos veces, y bueno, de ahí salieron un montón de zombies entre comillas, y Boylet aprovechó ese revuelo para lanzarle un puñetazo a Sakamoto sacándolo de ese lugar. Luego se le pregunta a Sakamoto que si lo recuerda, a lo que Sakamoto simplemente le dice ni perra idea de quién eres perro, mejor dime dónde está mi familia o te voy a hacer pedacitos. Pero vemos que su esposa e hija se encuentran bien, simplemente están inconscientes y están con Shin y con Lu, aunque están en posesión de Obiguro. Entonces pues a estos le va a tocar enfrentarse a ella. Y vemos que Lu activa su modo borracho, logrando darle un buen vergazo a Obiguro en la nariz.
aunque bueno, después vemos que esta se pone en modo serio y pues Lu no logra acertarle ningún golpe. Luego amarran a Shin y lo amenazan con una motosierra, diciéndole a Lu que va a tener 10 segundos para acertarle un golpe a Obiguro, o si no pues al Shin lo van a ir cortando pedacitos por pedacitos. Y ahí vemos que Lu, como está medio borracha, se pone a llorar, mientras que Sakamoto sigue enfrentándose a Boylet, aunque no consigue darle ningún solo golpe, ya que el modo de lucha del Boylet es utilizar como pólvora o explosiones unas especies de esferas que explotan al contacto y unos guantes con propulsores. Entonces Sakamoto simplemente recibe puñetazos y explosiones por aquí y explosiones por allá. Y mientras está en el piso recuerda el pasado y se acuerda un poco de Boylet, o mejor dicho, de la composición de las bombas de Boylet, para luego recibir un mega hiper puñetazo propulsado mandándolo a volar. Pero luego este regresa dentro del humo y vemos que mágicamente Sakamoto había perdido como 50 kilos y hasta su bigote se había desaparecido. Sakamoto es una chica mágica, para luego decirle a Boylet que le va a pegar una bailada bien sabrosonga. Por cierto, si me quieren ayudar compartiendo los videos, lo pueden hacer en la pestaña de comunidad de sus cuentas. Bueno, si tienen la opción activada. También pueden crear clips de pedazos o segundos que les gusten de algún video, para luego compartirlos también en su cuenta de YouTube, y así pues ganan vistas y las personas pueden ir a ver el video completo. Vemos que Lu se enfrenta a Obiguro y bueno, vemos que Lu borracha es bastante buena peleando y logra conectarle unos buenos golpes, aunque también esta recibe uno que otro. También decide tomarse otra botellita de licor y bueno, se pone más borracha aún y sigue peleando. Y a Obiguro esta la emociona, ya que pues nunca había tenido una pelea tan entretenida. Luego de la nada Lu se molesta porque Obiguro le dice que es una pendeja y pareciera que esta le iba a dar un mega hiper puñetazo, aunque al final se detiene y simplemente le toca el cachete. Y de la nada pues vuelve a estar sobria. No sé por qué carajos si acaba de tomar. Y Obiguro se emociona muchísimo al ver que es bastante fuerte, así que le da un abrazo y al parecer terminan ahí la pelea. Mientras que pues Sakamoto, ahora flaco, se sigue enfrentando a Boylet, lanzándole un buen puñetazo que lo saca de la casa de los sustos. Y así comienzan a pelear en medio del parque, donde Boylet intenta lanzarle las bolas estas explosivas, pero Sakamoto las agarra fácilmente y se las estrella a él, para luego hacerle un mega hiper combo de puñetazos por aquí, puñetazos por allá, También Boylet le había comentado a Sakamoto que ahora era débil, pues porque se había retirado hace 5 años, pero Sakamoto le dice en el pastel: ahora tengo más fuerza porque tengo una familia que defender. Y luego estos continúan la pelea hasta que terminan estrellándose en la rueda de la fortuna. Y ahí vemos esta imagen bastante épica, donde Boylet se fuma su cigarrillito y le dice a Sakamoto que es un tipo bien duro. Mientras tanto los demás se despiertan en una banca del parque. Y la esposa de Sakamoto le pregunta a Shin que cómo llegaron allí y bueno, este se hace loco y le inventa una historia. Luego está la pregunta que dónde está Sakamoto, así que Shin decide que va a ir a buscarlo. Mientras tanto Sakamoto y Boylet se bajan del juego como si nada hubiera pasado, aunque sí terminan cobrándole los daños a Boylet. Luego Sakamoto decide ir a comprarse unos bollitos y Boylet le dice que ahora lo va a dejar en paz, aunque bueno, van a seguir llegando más tipos. En esa llega Shin, que lo ve todo flaco y se emociona, así que comienza a sacarle fotos. Pero bueno, Boylet le pregunta a Sakamoto que qué van a hacer con la recompensa, y resulta que la esposa había llegado y había escuchado todo. Así que le pregunta a Sakamoto que de qué están hablando, y bueno, el Sakamoto casi se hace de pa' adentro. Entonces no le queda de otra que contarle a su esposa pues lo que está pasando, que hay una recompensa por su cabeza y van a seguir llegándole más tipos a pues desvivirlos. Entonces esta le recuerda otra regla de la familia, que es contarse todas las cosas, y Sakamoto pues le dice que no le había contado nada porque no quería que se preocupara y quería que la pasaran bien en el parque. Y bueno, ahí termina la cosa. La esposa no le dice muchísimo más a Sakamoto. Luego Sakamoto habla con Shin de cómo pueden solucionar eso. Entonces Sakamoto cree que deberían ir a buscar a quien puso la recompensa por su cabeza, y le preguntan a Boylet que si lo conoce, pero bueno, este no sabe quién es y que quizás el jefe de Don Den sepa, pero tampoco tiene su número ni nada por el estilo. A la final Boylet y Obiguro pues se retiran sin ningún problema, y Sakamoto le dice a Shin que tiene una idea de cómo pueden conseguir la dirección donde quedan las oficinas, entre comillas oficinas, de Don Den. Y al día siguiente vemos que pues Sakamoto volvió a engordar porque siguió tragando como marrano, y Shin se decepciona un poco. Luego estos llegan a un lugar donde venden películas, pero realmente no son películas. Bueno, sí son películas, pero son películas con información real sobre varias empresas, entre comillas, y organizaciones. Así que rentan la película de Don Den, donde pues aparece toda la información de esa empresa, de cuántos miembros hay, cuándo se fundó y la dirección exacta. Y para saber toda esa información les toca pagar un montón de plata, de billuyo, de money,
También el tipo de la tienda le pregunta a Sakamoto que si acaso piensa volver a sus antiguos días y le dice que debería tener cuidado porque quizás se encuentre con alguien con quien trabajo, y pues ya no le puede decir más nada porque esa película no ha salido. Después pasamos a ver a 4 personas que no conocíamos, bueno, a 3 porque a Nagumo ya lo conocíamos. Entre esos está este tipo con los pelos de pincho llamado Hyo, también está este rubio pelilargo llamado Shishiba y esta chica que parece una viuda negra llamada Osagiri. Estos se están echando su comelona mientras esperan a alguien y de la nada vemos que Shishiba manda a llamar al chef y pues termina acuchillándole la mano porque en su comida había algo que no quería. Después al rato vemos que llega quien esperaban, que era este viejito llamado Irilla, que al parecer es el presidente, representante o algo por el estilo de la UAJ. Resulta que este los había mandado a llamar porque tenía un trabajo para ellos, ya que resulta y pasa de que ellos, más otros miembros, son pertenecientes a la orden y el trabajo era encontrar a alguien que estaba desviviendo a pues asesinos de la UAJ desde hace meses. Mientras tanto Sakamoto, Shin y Lu por fin llegan al cuartel de Donden, donde pues se infiltran como ninjas sin causar muchos problemas, noqueando tipos por aquí, noqueando tipos por allá, hasta que llegan por fin al último piso donde se suponía que estaba el jefe. Pero al entrar se encuentran con que ya todos estaban pues desvividos y en medio de la habitación se encontraba Nagumo, que le dice a Sakamoto que habían llegado tarde porque él pues ya se había encargado de ellos. Luego este saca un cuchillo y ataca a Shin en el cuello, pero resultó que todo era una broma. Nagumo les explica que cuando él llegó ya todos ya estaban desvividos y también les cuenta la situación del tipo este o de la organización que está desviviendo a gente de la UAJ y que lo llaman el asesino X porque cada vez que comete sus fechorías pues deja una X. También menciona de que hace unos años Sakamoto pertenecía a la orden. Nagumo también le dice a Sakamoto que debería cuidarse del tipo ese de la X porque bueno, podría ir por él. Entonces los panas ahora no saben qué hacer con la recompensa. Pero Nagumo les menciona de que las desvivisiones comenzaron más o menos cuando colocaron la recompensa por la cabeza de Sakamoto, para luego ver a un tipo bastante misterioso que lee un libro mientras deja en la pared una X. Y así pasan los días en los que siguen llegando desvividores profesionales entre comillas, aunque todos son unos pendejos que vencen fácilmente en la tienda. También Sakamoto recuerda algunas palabras de Nagumo que le dice que si le costó vencer a Boile debería ponerse a entrenar porque está bastante fuera de forma. Entonces pues todos deciden como ponerse a entrenar. Y ahí vemos a Sakamoto corriendo en la bicicleta como loco. Mientras que pues Lu y Shin hacen las cosas de Lu y Shin. Conocemos a un nuevo compa llamado Heisuke, bueno se pronuncia Heisuke, que vive en una carpa en el techo de un edificio junto con su compañero periquito llamado Pisuke. Y bueno, resulta que el pana pues anda mundado, pelado, no tiene ni un centavo, incluso no puede comer bien, pero se enteró de la recompensa por la cabeza de Sakamoto. Mientras tanto en la tienda de Sakamoto pues los vidrios y varias cosas están totalmente destrozadas porque no dejan de llegar desvividores a joder el lugar, aunque bueno esos también están pelados y no tienen para reparar eso. Pero vemos que Shin se encuentra con un cartel de una competencia de pinball y el premio son nada más y nada menos que 1.000.000 de yenes, así que pues estos se van a inscribir y con esa plata pueden comprar cosas y reparar la tienda. Pero en esas aparece Heisuke preguntando por Sakamoto, ya que pues como Sakamoto ahora está gordo, no lo reconoce, entonces todos le dicen que hay un montón de personas llamadas Sakamoto. Así que pues el pana se entristece porque no tiene plata para pagar trenes y andar buscando a Sakamoto. Y si ya se dieron cuenta, pues el pana tiene buen corazón pero está bien pendejo. Luego a este le comienza a rugir la tripa ya que no ha comido, así que les pone carita de perros para ver si le dan comida hasta que lo consigue. Luego nos enteramos un poco de cómo llegó Heisuke a esa situación. Resulta que él era un desvividor profesional, pero pues terminaron echándolo del trabajo porque le decían que no servía para eso. Y su meta pues es demostrarle a todos que se equivocan. Luego aparece un ventarrón y le termina de desarmar la tiendita que estaba toda remendada. Pero lo bueno es que se encuentra con el folleto del concurso de paintball, así que pues se va a inscribir. Llega el día del torneo y Shin y Sakamoto pues van a participar, pero Lu decide simplemente hacer de porrista, mientras que el pana Heisuke está peleando con una de las inscripciones porque pues no puede participar solo y necesita un equipo, y se da cuenta de que Sakamoto y Shin están por allí, entonces les vuelve a colocar cara de perrito y a la final terminan haciendo equipo con él. 3 doritos después comienza la competencia y Shin cree que Heisuke los va a retrasar, pero bueno, resulta de que no, porque el Heisuke en un segundo se baja a 3 competidores. También Sakamoto elimina a otros participantes, luego Heisuke ya los trata a estos como si fueran panas, pero las cosas pues no podían continuar yendo tan bien porque Lu aparentemente como que se emborracha y termina
termina revelando que ese es Taro Sakamoto y que pues no se parece a la foto porque ahora pues había engordado. Así que pues el Heisuke se da cuenta de que lo habían engañado entre comillas, entonces pues ahora sí decide que va a acabar con él. Pero primero tienen que encargarse del resto de participantes que les están apuntando. Luego Heisuke se va a otro lugar en donde Spiske le entrega su arma real. Este le dispara directo a la cabeza a Sakamoto, pero este logra desviar la bala metiendo su mano y le arranca un pedazo de esta. Luego Heisuke se retira un poco más y ahí lo vemos que va llorando y arrepentido porque pues tiene que acabar con sus panas. Mientras que Shin y Sakamoto se esconde. Sakamoto le dice a Shin que con los francotiradores deben descubrir su ubicación pero sin revelar la suya. Entonces cuando este se asoma para verlo, una bala que rebota en el espejo casi le da. Y este se da cuenta de que las balas de él no son normales, ya que resulta y pasa de que las balas de Heisuke son diseñadas para que reboten varias veces. Así que pues ahí vemos a nuestros panas corriendo por aquí, corriendo por allá, esquivando balas que rebotan como locas. Después vemos un poco del pasado de Heisuke. Cuando entró a la academia, podría decirse, se vio que no era muy bueno en resistencia física, peleando ni nada por el estilo, hasta que se dio cuenta de que era bueno con el rifle. Entonces fue a buscar trabajo, pero le dijeron que básicamente un desvividor que solo sabe hacer una cosa pues no es como lo mejor que haya, pero aún así Heisuke decidió trabajar y pues a la final terminaron despidiéndolo. Volviendo a la competencia, Shin se da cuenta de que este tiene el micrófono prendido, ya que pues les habían dado todos uno, y se entera de por lo que está pasando el Heisuke, así que le dice que no tiene que demostrarle nada a nadie sino simplemente a él, para luego gritarle y así descubrir su ubicación. Y vemos que Sakamoto con una simple piedrita se la tira y le termina destrozando el rifle. Ay carajo. Y como era de esperarse, a la final el equipo de Sakamoto termina ganando el premio, pues el 1.000.000 de yenes, mientras que Heisuke está llorando porque pues no ganó nada y aparte dice que también es un inútil como francotirador, aunque Sakamoto le dice que no es así y que ha sido uno de los mejores a los que se ha enfrentado, cosa que pone feliz a Heisuke. También Shin le da su parte del premio, que resultaron ser 50 yenes, porque como que tenían que pagar por todos los daños que hizo con las balas que rebotaban. Luego vemos que Shin le pregunta a la esposa de Sakamoto que cómo se conocieron y cómo le invitó a salir, y así vemos cómo pues había empezado la historia. Este fue a la tienda, la vio, se enamoró y este se dio cuenta de que tenía sangre en la camisa, así que pues Sakamoto pensó que se había asustado, pero resulta de que esta se había preocupado y le regala una curita, aunque al final resulta de que Shin le estaba leyendo la mente. Y así acaba el sexto capítulo de Sakamoto Days. Si quieren que sigamos resumiéndolo, no se olviden dejar su like. Yo soy Yoni y nos vemos en un próximo video. Chao.